mujer. Pero sentía un poco de nostalgia acordándome del grado noveno, igual el que ustedes están haciendo hoy. Todo parecía que era color de rosa. Mi familia estaba motivada. Uy, Julián por fin se va a graduar de noveno. Ya va a empezar 10º y 11 y por fin sale del colegio. Pero lo que mi madre no sabía era que debía hasta el descanso cuando me fui a graduar. Mi madre llega ilusionada al colegio, feliz, porque su hijo por fin iba a pasar a 10º. Y cuando todos mis compañeros empiezan a desfilar, y de repente quedo yo sentadito. Y yo miraba el rostro de mi madre, y ese día me tocó el corazón, porque veía cómo de sus ojos salían lágrimas. Y yo pensé en ese momento, yo tengo que tomar dos decisiones. O sigo como hoy, en el anonimato, así, más o menos, debiendo hasta el descanso, o tiene que haber un cambio en mi vida. Y la meditación de esa mañana, quiero hablar en 15 minutos acerca de las decisiones que un inacense debe tomar. Y quiero que leamos, si de pronto alguien tiene Biblia, el libro de Génesis, capítulo 5, capítulo 4, quiero que miremos y hagamos una breve comparación entre los hijos o la descendencia de Caín con la descendencia de Adán. Dice capítulo 4, versículo 16. Caín salió de la presencia del Señor y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. Entonces edificó una ciudad y llamó a esa ciudad Enoc como el nombre de su hijo. Primera obra que hizo la descendencia de Caín. El mismo Caín inició, levantó una ciudad. Versículo 18 dice: y a Enoc le nació Irad. Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, una de ellas se llamaba Ada, la otra Silá. Ada dio a luz a Jabal, que fue el padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Primero Caín inicia construyendo una ciudad. Ahora su descendencia son los encargados de hacer las carpas para las personas nómadas, para los que andaban de un lugar a otro, de un territorio a otro. Pero además de eso, también su descendencia no solamente da ciudades, no solamente da carpas, sino que ahorita esta descendencia se encarga de criar a las personas que conocemos hoy como ganaderas, ciudades, carpas y ganadería. Y sigue diciendo el versículo 21, jóvenes: en nombre de su hermano Jubal, que fue el padre de todos los que tocan arpa y flauta. Ahora vemos otro de la descendencia de Caín: ciudades, ganadería, tiendas o carpas, y ahorita instrumentos musicales, y aún muchos de ellos se tocan hoy para adorar a Dios. También Sila dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Noamá. Ahora encontramos otra obra que hace esta descendencia: artífices en hierro, se hacían artesanías en hierro. Así que solamente en estos versículos encontramos que la descendencia de Caín, primero, el mismo Caín inició construyendo una ciudad y se destacó por esto. Después sus descendientes construyen una carpa para las personas o pueblos nómadas. Además de eso, construyen para los ganaderos. Además, se aumenta a esta lista los instrumentos musicales y por fin los artesanos en hierro. Es verdad, fue una descendencia que tristemente no glorificó a Dios, pero fue una descendencia que se destacó por hacer cosas que necesitaba la humanidad. Quiero que veamos ahorita la otra descendencia, la descendencia de Adán.
de nuestro padre Adán. Dice, este es el libro de los descendientes de Adán. El día en que Dios creó al hombre lo hizo a su semejanza. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día en que fueron creados les puso por nombre Adán. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su imagen y semejanza y le puso por nombre Set. Después de engendrar a Set, Adán vivió otros 800 años y engendró más hijos e hijas. Mira lo que está sucediendo. La primera descendencia realizó algunas cosas importantes para la humanidad. Pero mira esta, versículo 5. Y todos los días que Adán vivió fueron 930 años y entonces murió. Set vivió 5 años y engendró a Enos. Después de engendrar a Enos, Set vivió otros 807 años y engendró más hijos e hijas. Yo les hago una pregunta. Hasta el momento, ¿qué han hecho esas personas para la humanidad? Muy bien, hijos e hijas. Esa era la tarea. Porque Dios dio la orden, multiplíquense. Pero hay algo que quiero destacar en este momento. Si usted sigue leyendo la lista, se va a dar cuenta que es engendró hijos e hijas, engendró hijos e hijas, engendró hijos e hijas. Y entonces cuando leo ese texto dice que los hijos de las tinieblas, dice el Señor Jesús, son más astutos que los hijos de la luz. O sea, la palabra de Dios dice que en muchas ocasiones las personas que se empeñan en trabajar, en conseguir ideales, en hacer cosas grandes para la humanidad, dan todo de sí y construyen cosas muy grandes. Pero la palabra de Dios hasta el momento nos ha mostrado que los hijos de Dios sí se destacaron por algo que es lo más importante, porque eran hijos de Dios, pero no se destacaron por nada que le aportara algo a la humanidad. Y el ideal de Dios es claro en la palabra del Señor. Y Él nos dice, seréis cabeza, jóvenes y qué, y no cola. Estarán por las alturas de las montañas. Yo los prosperaré, yo los bendeciré, y todas las naciones dirán, tierra bienaventurada son estos que adoran al Dios verdadero. El objetivo es que cada jóvenes que se están graduando hoy de noveno, el objetivo es que tú seas una persona que le aportes algo a este mundo. Hasta el momento vemos que la descendencia de Adán se encargó de engendrar, pero no hizo nada que lo sacara como del anonimato. Los que salían a la luz siempre fueron los hijos de Caín. No había uno que se destacara y dijera, mira, ellos hicieron arpas, ellos hicieron instrumentos, ellos hicieron hierro, ellos hicieron lo otro, pero yo hice esto. Hasta el momento no encontramos a ninguno. Y yo quiero preguntar, joven, en tu salón, ¿cómo eres? ¿Será que eres de los jóvenes que se destaca porque, wow, ese joven tiene algo especial y se destaca entre todos los compañeros? ¿O simplemente como los descendientes hasta el momento de Adán, vives en el anonimato? Joven, mira, si nosotros no nos destacamos, si nosotros vivimos en el anonimato, nadie sabrá de ustedes. Nadie los conocerá, no le aportarán nada a la vida. Y la pregunta es, jóvenes, ¿para qué vivir? ¿Para qué Dios te trajo a esta tierra a vivir, joven? ¿Para vivir en el anonimato? ¿O qué ideales Dios te ha puesto en tu corazón? Por ejemplo, miremos a Steve Jobs, un hombre que, según su testimonio, nunca se entregó al Señor, conocía pero nunca se entregó al Señor. Y Steve Jobs ni siquiera pudo continuar su carrera en Harvard porque sus padres estaban endeudando tanto que él dijo, no es justo que mis padres se endeuden por darme una carrera, yo no voy a estudiar más y yo mismo me voy a encargar de prepararme. ¿Y qué hizo hoy en día? Es la mejor empresa de tecnología en el mundo, Apple Computers. Thomas Alva Edison, nadie daba un peso por él en el colegio, nadie. Pero ¿qué hizo Thomas Alva Edison? Hoy es el padre de las personas que inventó la bombilla eléctrica, y además de eso fue el que tomó la idea de Tesla acerca de la corriente, de la electricidad alterna. Son personas que no tenían nada, pero ellos tomaron una decisión: no hacer parte del anonimato. ¿Qué decisiones debemos tomar hoy en día, jóvenes? ¿Será que yo quiero sobresalir? Quiero sobresalir por encima
encima aún de las personas que posiblemente no temen a Dios. O me quiero quedar aquí chiquitico, ¿no? Porque como yo estudio en el colegio INAC y es un colegio cristiano, entonces no vamos a sobresalir, ¿no? El Señor dice, seréis cabeza y no cola. El Señor Jesús dice, si haces solamente lo que se te pide, entonces diga, soy un siervo inútil, porque hice solamente lo que se me pidió. O sea, si hacemos solamente lo que el Padre me pide, lo que los profesores nos piden, eso no vale de nada. Debemos tomar decisiones. ¿Me voy a quedar en el anonimato o quiero sobresalir? Quiero hacer algo importante para el colegio INAC. Quiero que cuando me vaya del colegio INAC, quiero dejar un legado para que todo el mundo sepa que aquí estuvo un hombre que teme a Jehová de los ejércitos. Pero quiero que nos centremos en una persona que hizo la diferencia de toda la descendencia de Adán. Todos dicen engendró hijos e hijas, engendró hijos e hijas, pero hay uno que se destacó. Y vamos a leer, los que tienen Biblia, del versículo 21 del capítulo 5 de Génesis. Dice: Enoc vivió 65 años y engendró a Matusalén. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios durante 300 años y engendró más hijos e hijas. En el versículo 21, Enoc hacía parte de todo el grupo. En el versículo 21, Enoc hacía parte de los que están en el anonimato. Yo me imagino que no se quedaba en su salón y para que no le preguntaran nada adelante, entonces se hacía en el medio para que los profesores ni siquiera se dieran cuenta de que Enoc existía. Pero en el versículo 22 hay algo muy bonito y dice la palabra de Dios. Después de engendrar a Matusalén, Enoc anduvo siempre con Dios, empezó a destacar, anduvo de vez en cuando con Dios, no dice, anduvo siempre con Dios. Y el versículo 23 dice: y todos los días que Enoc vivió fueron 365 años. Enoc, escuchen bien, jóvenes, anduvo siempre con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Cuando uno lee la descendencia de Adán, o personalmente cuando la leo me empiezo a decepcionar, pero cuando llego al versículo 21 digo, wow, por fin apareció alguien que se destacó. Y no se destacó simplemente por inventar unos instrumentos, no se destacó simplemente por hacer unas carpas para las tribus nómadas, no. Él se destacó porque tuvo una estrecha relación con Dios, jóvenes, y fue tanta la relación que tuvo con Dios que Dios se lo llevó. Qué ejemplo el que nos da Enoc. Después de estar en el anonimato durante 65 años, tomó la decisión de no estar más en el anonimato y se entregó 100% a Dios. Y yo les decía hace un rato que es importante destacarnos, pero no nos destaquemos para que las personas me vean, uy, no, mira cómo sabe, ¿no? Dios quiere que nos destaquemos en una íntima relación con Dios. La palabra de Dios dice que si nosotros nos entregamos, que si nosotros, jóvenes, buscamos primero el reino de Dios y su justicia, dice, todas las demás cosas serán añadidas. Un ejemplo claro de eso está en la vida de José. José debía tomar dos decisiones. Lo llevaban de esclavo y él debía tomar dos decisiones. O me quedo en el anonimato, que nadie se dé cuenta ni quisiera, ni siquiera que soy y que temo a Dios, o me consagro. Y cuando leemos la historia de José nos damos cuenta que en varios versículos dice: y José prosperó en todo lo que hacía, porque Jehová estaba con él. O sea, José se entregó a Dios y Dios se encargó de levantarlo y hacerlo destacar. Lo mismo que hizo Enoc. Enoc se consagró y sobresalió a todos los demás descendientes de Caín. Él se entregó a Dios y Dios lo ayudó y lo sobresalió, lo sacó adelante. Igual con José, José iba a desaparecer prácticamente. Era para que José ni siquiera apareciera en la Biblia, pero él se entregó de tal manera que Dios lo destacó, lo sacó adelante y lo prosperó en todo lo que él hacía. Jóvenes, hoy es el momento de tomar decisiones. Ustedes van a subir a un escalón más. La pregunta es,
¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Nos vamos a quedar en el anonimato? ¿O definitivamente voy a entregar mi vida a Dios y Él bendecirá todo lo que yo haga? Quiero terminar con la historia que inicié. Veía a mi madre llorar y yo le decía, yo pensaba, yo debo tomar una decisión. Y trataba de cambiar, pero era tan difícil. Grado 10, me encontré con el Señor Jesucristo. Y por fin encontré eso que yo sé que me iba a ayudar a cambiar. Dije, Jesús era lo que yo estaba buscando. Y jóvenes, les habla un joven también como ustedes, me entregué a Cristo cuando empecé el 10º grado. Y por encima les voy a contar, aunque en una ocasión en unas campañas les conté más profundo. Los profesores no me echaban del colegio, pero los profesores querían que me echaran. No me echaban del colegio porque mi mamá era muy, pero muy amiga de la coordinadora de disciplina, y Luz Miriam siempre hizo de todo para que a mí no me sacaran del colegio. Hizo de todo. Siempre cuando miraban las notas, eran 13 materias, perdía 14 materias. Pero jóvenes, en el grado 10 fue la decisión de las decisiones. Me entregué al Señor Jesús. Y es verdad, siempre lo intenté, jóvenes. Siempre traté de ser el mejor. Siempre traté de ser salir del anonimato, y de 1200 estudiantes que tenía ese colegio, siempre estaba entre los 3 peores. Pero en esta ocasión, cuando me encontré con Jesús, definitivamente eso era lo que necesitaba. Y gracias a Dios, después de estar entre los 3 peores, es increíble. Ustedes me preguntan, ¿cómo? Yo no lo sé. Yo sé que acepté a Jesús. Y después de estar entre los 3 peores en los 1998, 97, ahora para la gloria de Dios llegar a ser el número 1 del colegio. Lo que durante 9 años nunca pude, ahora con la ayuda de Dios, el número 1. Los profesores iban allá donde trabajaba mi madre y decían, Claudio, sé qué le dio a ese muchacho. Eso no, mechudo, ahorita mira cómo va bien organizadito, todo desgualetado, dicen en mi tierra, con la camisa por fuera, míralo tan educado, cómo se viste, tan boquisucio que era, míralo ahora, ¿qué le hizo a su hijo? Sencillo, la palabra de Dios hace efecto en la vida de un joven. Ustedes están en 9º. Y yo creo que a muchos de ustedes va a suceder lo que a mí me sucedió. Si ustedes deciden aceptar, si ustedes deciden andar con Dios, jóvenes, su vida va a salir del anonimato. Ya la gente no lo va a conocer. Ah, sí, por allá ese muchacho es insoportable, pero no se fue del colegio. No. La gente nos va a recordar, uy, aquí hubo un hombre, una mujer que verdaderamente tenía a Jehová. Es el momento, jóvenes, de tomar decisiones. Solamente son 2 decisiones: o continúo en el anonimato, o tomo en serio mi relación con Dios, y el Señor se va a encargar de levantarme por encima de los que hacen cosas, que se destacan y que aún no temen a Dios. Quiero invitar a los jóvenes para que nos pongamos de pie. Quiero hacer una oración especial por ustedes. Vamos a ponernos de pie. Querido Padre, acá hay un grupo de jóvenes que hoy se están graduando. Muchos de ellos se han destacado durante toda su estadía aquí en el colegio, pero también es verdad que hay algunos que aún siguen en el anonimato, que nadie los conoce, que posiblemente no han hecho nada para agradar tu nombre y para que las demás personas te glorifiquen por sus obras. Hoy te quiero poner a ese salón en tus manos, a ese joven en tus manos, para que tú hagas maravillas en sus vidas. Hoy están iniciando una etapa donde tú te vas a empezar a manifestar en cada uno de ellos. Te pido, Señor, que los bendigas, te pido, Dios, que los guardes, y te pido, por favor, que tu Santo Espíritu pueda hacer grandes obras en sus corazones, Señor. Gracias por tu gran amor, gracias porque nos escuchas, en el mérito de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.